Bueno, y aquí estamos comenzando este encuentro en este día miércoles, un día miércoles que puede llegar a ser de miércoles para el gobierno en muchos sentidos. Hoy se va a dar a conocer oficialmente el índice de inflación del mes de marzo, que fue curiosamente preanunciado por el ministro Guzmán en una, yo diría una publinota en C5 Néstor, en donde él habló de 6.3, 6.5, es decir, un conocimiento con decimales, algo absolutamente impropio. Se supone que el ministro no tiene que manejar ese dato, que ese dato lo maneja el INDEC. Pero bueno, en el mundo real sabemos qué es lo que ocurre y que seguramente en la dinámica lanzada de precios que tenemos en este momento y con lo que provocó toda la cuestión muy mal manejada por Roberto Feletti, cuando anunció que se iba a sentar con las empresas y pedirles que retrotrayeran los precios al mes de febrero, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Cualquier ciudadano que hable 2 minutos con alguien que esté al frente de un negocio de proximidad, me refiero a un almacén en general, más difícil, quizás, bueno, si te encontrás con el repositor de góndola que justo en ese momento está ordenando algo, o con la cajera, puedas llegar a saberlo, ¿no? Esa imagen de alguien que venía poniendo los precios ya es muy poco frecuente, porque en definitiva hoy todo es un tema de carga de datos en el sistema de facturación de un supermercado, por ejemplo, que las cuestiones están complejas en más de un sentido. Muchos nos planteamos, bueno, pero ¿qué pasó? A ver, está bajando el dólar después de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario, hay una descompresión, está bajando el dólar, y esto está pasando pese a que los dólares de la soja y demás no están entrando porque hay una suma de problemas que el gobierno no resuelve. Está el problema del combustible, para lo cual aparentemente la única solución que tiene el gobierno es decir, vamos a convocar una mesa de trabajo. Eso se resuelve con el combustible en los tanques de las estaciones de servicio, los camiones parando y cargando combustible, no en este contexto. Hay problemas en la hidrovía. Bueno, hemos tenido problemas con el clima y un fuerte descenso de las aguas, pero tampoco se están haciendo los trabajos que se deben hacer, porque entre otras cosas hay denuncias de corrupción entre los grupos que se presentaron para la licitación en marcha. La hidrovía es objeto de un escenario de enormes presiones políticas y económicas en donde uno de los grupos de capitales chinos, que son estatales, están fuertemente reclamando, lo hicieron ante la República Argentina en la persona del embajador argentino en China, Sabino Bacanar Baja, diciéndole, mire, acá hay un tema muy claro, China ve la hidrovía como un instrumento de la nueva ruta de la seda y por lo tanto, en definitiva, Argentina está poniendo en riesgo mucho, es decir, o le dan a este grupo chino el manejo y control de las obras para sostener la hidrovía en condiciones, o podría haberse afectado el resto de los intereses que Argentina viene conjugando con China. Es todo un interrogante si llegado el punto, efectivamente el gobierno de Xi Jinping, que sus propios problemas tiene y no son pocos, llegaría a tanto en ese sentido. No se arreglan con mesas de diálogo las cosas, es decir, el diálogo es necesario, por supuesto, estamos en democracia y es una conducta humana ponderable y digna de ser acompañada, pero las cosas se arreglan haciéndolas. En las últimas horas estuvo muy activo en los medios de comunicación de Capital Federal el ex secretario de Energía, Juan José Aranguren, estuvo muy, yo diría, eficaz en desmontar el relato mendaz y mentiroso de este gobierno al respecto de las tribulaciones en torno del tema del precio de la energía, el precio de los combustibles en general y la provisión de combustible en general. Tal como he planteado ante ustedes en más de una ocasión, el gobierno de Mauricio Macri, y esto lo refrendaba en el día de ayer Emilio Aput, recibe la Argentina con un déficit de 7.000 millones de dólares de importación de combustibles, en un proceso de destrucción de producción que había comenzado con el gobierno de Néstor en la alianza con Venezuela, con Chávez, y que se profundizó con determinado tipo de acciones que incluyeron, por ejemplo, la reestatización de yacimientos petroleros fiscales. Recordemos que en ese momento
era ministro de Economía, Axel Kicillof. Recordemos que en ese momento Kicillof en el Congreso dijo que Argentina no solo no le iba a pagar a Repsol $1 por hacerse nuevamente de la compañía, sino que Repsol iba a pagarle millones de dólares a la Argentina por daño ambiental. Argentina terminó pagando 20.000 millones de dólares a Repsol por la reestatización de la compañía, y en paralelo a ello no sabemos siquiera que haya un juicio en marcha de carácter efectivo y concreto para que Repsol pague daño ambiental si lo hubiere o si hubiera existido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, que mienten. El actual secretario de Energía, al cual todo indicaría le quedan pocas horas en el cargo, dijo algo así como, bueno, no, en realidad este es un problema porque Macri no fue capaz de construir un gasoducto. Bueno, Aranguren le enmendó la plana, explicó cómo era todo el tema, señalando que estaban todos los contratos listos para construir dicho gasoducto, que el gobierno bajó ese programa, como hizo con tantos otros, y que no ha sido capaz de poner en marcha este tipo de acciones. La buena noticia de lo que dice Aranguren es, miren, hay suficiente petróleo y suficiente gas como para abastecer plenamente a la República Argentina. Hay que hacer las obras. Y por supuesto, además está la cuestión de la exportación. Argentina otra vez queda prisionera de la cuestión de la importación de combustibles por una cuestión de visión de negocios de algunas personas. Ni siquiera es una cuestión de visión de negocios del país al respecto de este tema. Obviamente, la invasión de Putin a Ucrania puede caracterizarse como un cisne negro, salvo para los que siguen ciertamente los temas con atención y no podían ignorar que la intención de Putin era incorporar nuevamente a Ucrania al territorio bajo control de Moscú, como había ocurrido ya en distintas oportunidades, en la era de los zares y en la era comunista. ¿Hasta dónde va a llegar esta cuestión de guerra? Es impredecible. En las últimas horas, países como Eslovaquia han tomado una fuerte decisión a favor del gobierno de Volodymyr Zelensky, entregando sistemas de misiles y entregando sistemas de defensa aérea vitales, que bien hubiera sido razonable que estuvieran en poder del gobierno de Ucrania previo al inicio de las acciones bélicas por parte de Putin. Putin, que ayer en un acto en Bielorrusia, acompañado de quien es, yo diría, su fiel escudero, otro autócrata como él, dijo una vez más que, bueno, dijo que lo que ocurrió, que lo de Bucha es un montaje de los ucranianos, que van a completar la operación militar especial, como llaman a la invasión, y que van a desnazificar Ucrania, lo cual es realmente un tremendo disparate, ¿no? Un tremendo disparate, es algo que evidentemente como recurso interno a grandes sectores de la opinión pública rusa le funciona. Allí hay una fractura importante entre los sectores menos informados, menos ilustrados, más dependientes del sistema de comunicación estatal o controlado por el Estado ruso, y los que, digamos, han venido en un proceso de incorporación al mundo, a las tecnologías, a la visión occidental de los estándares de vida en función básicamente de los temas de la libertad. Lo que está ocurriendo en este momento en Mariupol es otra catástrofe humanitaria, y en las últimas horas Zelensky, madrugada para nosotros, propuso canjear a un ucraniano pro-Putin, es decir, un prorruso aliado de Putin, que capturaron en las últimas horas, por los niños que dijo Zelensky tiene secuestrado el gobierno ruso. Acá hay todo un tema que es un drama humanitario que está como en segundo plano, pero que es muy intenso y se viene desarrollando con mucha fuerza, que son las personas de las áreas capturadas por los rusos, que son sacadas del área y enviadas a lugares remotos de Rusia, sin nada, sin papeles, sin vida, despojados de todos sus bienes, a merced, vaya a saber de qué. Es decir, la suma de dramas que ha desatado todo esto, ni siquiera podemos llegar hoy todavía a visualizarlo correctamente. Dicho esto, la Argentina vergonzosamente ha anunciado que no se va a pronunciar por expulsar a Rusia del G20.
Es decir, el gobierno oscila, por un lado acompaña con la cuestión de sacar a Rusia de la cuestión de derechos humanos en Naciones Unidas, pero por otro lado, en el G20 dice, no, nosotros no nos vamos a pronunciar en este tema. La situación del gobierno a nivel internacional es cada vez más precaria, es cada vez, a título de cualquiera que entienda el conjunto de valores de la democracia, más vergonzosa. Es una definición siempre a favor de este autócrata. Definición que mantiene, porque no lo nombra nunca, el Papa. Bergoglio no lo nombra nunca. Ayer mantuvo una larga reunión a puertas cerradas con Guado de Pedro. En un momento como este, quien es ministro del Interior de la República Argentina, aparentemente no tiene nada que hacer en el país, se fue a Roma y se reunió a solas con Jorge Bergoglio. Una reunión extensa, de la cual se dio una aprieta comunicación por parte de la prensa vaticana, una especie de curémonos en salud, no sea cosa que aparezca como un trascendido, que parezca algo oscuro, blanqueemos que hubo una reunión. El Papa está pidiendo, dijo que hay que terminar con esta abominable guerra, toda guerra es abominable, todo hecho en donde la decisión de los poderes dicen que la guerra es la continuidad de la política por otros métodos es abominable. Pero no lo nombra a Putin, no lo condena a Putin. Es más, quien hace de su vocería aquí, el colega que se expresa en Clarín habitualmente, ha reconocido que el Papa tiene como una suerte de debilidad por Putin. Bueno, sería hora que se la sacuda, porque es espantoso, sin ninguna duda para la Grey Católica, tener que ver este espectáculo lastimoso. Después de la presencia de Boris Johnson en Kiev, muchos pedían, esto fue algo que corrió por las redes en muchos idiomas, que Bergoglio fuera, que viaje aquí y que se muestre y que camine. Nada de eso va a ocurrir. Nada de eso va a ocurrir. Y un dato que quiero contarles, que probablemente en Argentina no sea ni motivo de noticia, en la estructura de poder político de Alemania, como en toda Europa, a excepción de Francia, las democracias son parlamentarias, es decir, funciona con un primer ministro, pero también hay un presidente de la República, ¿sí? Una figura que, si bien no tiene el uso del poder, tiene la posición del resguardo de la constitucionalidad de esa nación. Bueno, hay un señor que se llama Frank Weber, que dijo que iba a ir a Kiev, y Zelensky dijo, no, usted no va a venir acá porque no lo vamos a recibir, porque usted es prorruso, usted es pro-Putin. Es impresionante realmente la entereza personal e ideológica de Volodymyr Zelensky en una batalla. Yo les recomiendo una vez al día, traten de seguir Euronews, porque tiene más o menos 15 corresponsales en el área, con una cobertura que es muy buena. Esa sí que es una cobertura de guerra. Voy a decir lo mismo que ya señalé en otro programa. No hago críticas al respecto de la tarea que haya hecho nadie, porque yo no iría nunca de corresponsal de guerra a ningún lado. Así que no hago una crítica digo que hay coberturas y coberturas, y es obvio que hay colegas que están con una mejor capacidad, con una dimensión distinta de la apreciación, y que también tienen indudablemente otra piel, porque hay que tener una piel muy dura para bancarse todo eso. Pero es una cobertura interesante porque además muestra y revela aspectos del dolor humano de manera muy directa, que es lo primero en lo que tenemos que pensar. Lo primero en lo que tenemos que pensar, que hay una catástrofe humanitaria. Hoy, viendo el número del tema de las bajas civiles en Mariupol, se habla de 1.420 personas asesinadas. Creen que puede ser más. Pensaba que en lo que va de este año en Rosario asesinaron ya 70 personas. Y en las últimas 48 horas hay 5 fallecidos en siniestros de tránsito en las rutas argentinas. No sé si al fin del año en la estadística no muere más gente de forma violenta en la Argentina que en los combates de Ucrania. Los temas de la agenda permanente argentina que desafortunadamente no se le presta la atención debida y siguen ocurriendo de manera siniestral. Ya continuamos.